Egunon guztioi, bada ordua eta hasiera emango diogu. Lehenengo puntua, 2021ko ekainaren 16ko bilerako acta onestea. No sé si hay alguna cuestión al acta, pues entonces la vamos a aprobar por unanimidad. Eta horrengo puntura, 26/2021ko erabakia zuzentzeko proposamena, 2021ko ekainaren 16ko. La propuesta, por lo tanto, si os ha remitido a todos, sería de hacer una corrección sobre un acuerdo que habíamos tomado en el Consejo Rector de junio. Como contáis todos con la documentación, simplemente recordar cuál es la modificación. Cuando se realizó la valoración a los puestos de trabajo, se asignaron, en este caso a un puesto en concreto, complementos transitorios, los CPTs que llamamos, a unas personas cuya suma de los complementos, tanto de destino como el complemento específico, hubieran quedado por debajo de lo que venían percibiendo, y por eso se asigna ese complemento personal. Lo que en su momento aprobamos era una cantidad determinada, exactamente para un puesto en concreto que aparece en el expediente, era de 3.609,95 euros al año, y se ha detectado un error aritmético y no era esa la cantidad que se le tenía que haber asignado a ese complemento. Luego es un cambio aritmético y el importe que debe de cobrar esta trabajadora es de 3.798,65. Consta todo en el expediente, se llevó al comité de valoración, se hizo la corrección y hoy por eso planteamos a este Consejo Rector la propuesta de aprobación. No sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión que se quiere que se aclare. Bueno, decir que en su caso esta persona no ha sufrido ningún decremento de sus retribuciones, y porque se encontraba en una situación laboral de un permiso de excedencia, vamos a decir, y por lo tanto cuando se incorpore pues cobrará lo que le correspondía desde el primer momento. Pues si no hay ninguna cuestión, entonces pasaríamos a votar. Aldeko bozka, EAJ y Partido Socialista, Euskadiko Ezkerra. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Y abstenciones? El resto, es decir, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP. Bueno, pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Ordainketaren epeak beteatzearen ematea, 2021ko bigarren hiruhilekoa. Bueno, en esta ocasión también, en este punto del orden del día, se os ha remitido toda la información y con respecto a la dación que tenemos que decir, es que el 99% de los pagos han sido realizados dentro de los plazos legales, el 0,75 corresponden a las facturas abonadas fuera de plazo, en nuestro caso es una factura. El 100% de las facturas abonadas en plazo habían sido aprobadas dentro del plazo de 30 días desde su fecha de registro. El periodo medio de pago para la residencia en el periodo considerado se ha situado entre 9,74 días, 13,48 días y 5,59 días y 11,27 en los meses de abril, mayo y junio respectivamente. El periodo medio de pago global del segundo trimestre del 2021 se ha situado en torno a los 9,74 días, inferiores a los 30 días establecidos como límite máximo. No sé si hay alguna cuestión. Sí. Va, Javier, micro, por favor. No, perdón, una pregunta. ¿El 99% en el plazo...? 99,25, sí. Ah, con 25, vale. Es que me faltaba ese 25. Sí. Bueno, lo tenéis en cualquier caso, porque se os ha pasado el informe de tesorería y demás, o sea que lo tenéis ahí recogido. Si no hay ninguna otra cuestión,
Pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es la dación de cuentas de la Resolución de Presidencia 150/2021 sobre crédito adicional. En este caso también tenéis el documento del crédito adicional y simplemente pues destacar cuáles son las causas por las que se pide ese crédito adicional, que serían para ediciones y construcciones serían 18.560 euros, para la maquinaria 4.374, que es un suministro de una envasadora. La cantidad que correspondería a la mejora de la instalación de ascensores es 15.432 y un saneado de cableado que son 14.377,22. Esos serían los créditos adicionales. No sé si hay alguna pregunta o alguna cuestión. Pues si no hay nada, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la dación de cuenta de las variaciones del padrón de los meses de julio, agosto y septiembre. Como hacemos siempre, pasaros cuenta de cuál es la situación de ocupación total en ese trimestre y decir que la ocupación ha sido de la vivienda comunitaria de 10 personas y del servicio de atención diurna de 12 personas. En total, 22 personas. Sabéis que estos son los servicios municipales de competencia municipal por cartera de servicios. Y con respecto a las plazas que tenemos conveniadas con la Diputación Foral, en esta ocasión se han producido una serie de altas y bajas y tenemos una ocupación de 69 personas. No sé si hay alguna cuestión o no. Pues si no hay, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la información general del área. Como venimos haciendo desde que nos encontramos en situación de pandemia y de COVID, pues lo primero que haremos será hablar sobre la situación en la que se encuentra la residencia. Decir que con respecto a las personas usuarias, desde el último Consejo Rector no ha habido ninguna incidencia en positivos. De la misma forma, tampoco con respecto al personal no ha habido ninguna incidencia de positivos. Con respecto a la vacunación, la tercera dosis, esta se inyectó a las personas residentes el día 5 de octubre. Poner un poco en valor la predisposición de los propios servicios sanitarios nuestros, que en coordinación desde la residencia con Osakidetza, las vacunas las ha puesto el propio personal de enfermería de la residencia. Osakidetza nos ha facilitado los viales y en una mañana se colocaron las vacunas a todas las personas. Prácticamente todas las personas usuarias han recibido la tercera dosis, quedando pendientes algunas pocas personas que por su vacunación se realizó un poco más tarde por diferentes motivos y por lo tanto no entran dentro del parámetro sanitario de los 6 meses, que en cuanto lleguen esos momentos pues se les serán inoculadas las vacunas. En esta ocasión quiero decir que es a las personas residentes, no al personal de la residencia. Con respecto a las salidas, como ya comentamos en el anterior Consejo Rector, las salidas ya no se limitan y en esta situación de no limitar ningún tipo de salida llevamos hace bastante tiempo. Con respecto a las visitas, lo digo porque luego también hay una pregunta, pero creo que con la información esta queda cumplida la respuesta y si no, pues llegaríamos a ese punto. Decir que no hay limitaciones en cuanto al número de visitas a la semana, así como respecto a la duración de las mismas, más allá de las cuestiones de pura organización o de pura planificación. ¿Por qué? Porque se tiene que seguir cumpliendo el protocolo para la vigilancia y control del COVID-19 que se ha establecido el nuevo protocolo, que es del 18 de octubre, es decir, desde el lunes estaba vigente el de agosto. En cualquier caso, decir que las pautas que tienen que cumplir, conforme a este protocolo que nos ha comunicado
Diputación. El uso de la mascarilla durante la visita es obligatorio y en el caso de la persona usuaria el uso de la mascarilla tiene que llevarla también puesta, salvo con contraindicación expresa. Las visitas se realizan en lugares cerrados. Incluso las visitas pueden entrar, si quieren, a las propias habitaciones de los residentes, cumpliendo estos requisitos de mantener la mascarilla puesta. Mantener la distancia física en 2 metros respecto a otras visitas y de otros residentes, de ahí que estamos todavía en la fase en la que solicitamos que nos avisen cuándo quieren venir para poder establecer cuáles van a ser los lugares de reunión, si no van a ser las habitaciones, para poder mantener como la especie de burbuja entre una visita y o la residente y otras visitas en cumplimiento de este parámetro. Y adoptar todas las medidas organizativas necesarias para garantizar ese cumplimiento de las medidas básicas durante el tiempo que dura la visita en el interior. Asimismo, deciros que también el mismo lunes se ha comunicado el nuevo protocolo y en estos momentos, ahora a las 12, comienza una reunión con Diputación en el que se va a explicar el nuevo protocolo y otra serie de cuestiones. Y, por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho ha sido aplicarlo desde que tuvimos comunicación a la espera de las posibles interpretaciones o dudas que puedan surgir al respecto. Pero que sepáis que están con un régimen de visitas flexible, todo lo flexible que permiten las medidas, y de salidas desde hace mucho tiempo que pueden hacer todas las que quieran. A su vez, y antes de este protocolo que estábamos mencionando, una vez que se habían acreditado todos los requisitos necesarios, se posibilita desde el 6 de octubre que las personas residentes puedan estar en las zonas comunes de sus unidades convivenciales, cada una en las suyas, puedan estar sin mascarilla, no solo ya en las habitaciones, sino también en las zonas comunes, aunque estas personas salgan a la calle y vuelvan a entrar. Entonces, esas serían las cuestiones con respecto a la situación en la que nos encontramos actualmente de COVID. No sé si hay alguna cuestión o alguna pregunta. No, gracias. Bueno, esperaremos a ver qué dice la Diputación y pues en la próxima pues ya ampliaremos la información. Gracias. Bien. Pero creo que, bueno, era lo que queríamos saber. Es que ricasco, Carolina. Por otro lado, el siguiente apartado dentro de la información general eran las obras de acceso a la entrada principal y a la planta baja. Ya habíamos comentado algo de estas obras en el anterior Consejo Rector. Se os ha mandado también un poco las infografías de dónde se va a actuar, no, de dónde estamos actuando, porque las obras comenzaron el lunes. Se ha puesto un cerrado en la parte que iría desde la entrada hasta donde estaba antes la parte de la recepción, cerrando la parte de la entrada de la capilla, porque sabéis que las obras se van a actuar conforme al plano que os hemos entregado. En la zona de recepción se saca de donde estaba y se va a poner un mostrador de recepción delante de las ventanas del hall. Actualmente está una mesa de forma provisional mientras estén las obras en la misma entrada de la residencia y las obras, en principio, aparte de esta parte de la recepción, también se va a actuar sobre la capilla. Si recordáis, comentamos que la capilla nos parecía un buen sitio, es un lugar que pueda tener determinadas funciones, pero tenía un problema importante de eco. Sobre todo para las personas residentes en nuestra casa, el problema de oído es importante, la comunicación se ve entorpecida porque hay eco en ese lugar y de hecho no la hemos podido utilizar para cumplir con estos requisitos que decíamos antes de las distancias de 2 metros entre visita y visita, porque la acústica no era buena. Estamos actuando sobre la acústica también y esperamos que estas obras que ya han comenzado pues no se alarguen más allá de 3 meses. Pero bueno, todos sabemos que cuando hacemos obras luego los plazos pues a veces por causas ajenas incluso a los propios constructores en este caso pues se puedan dilatar, pero la previsión es esa. Y por otro lado,
También dentro de las obras, y también nos hemos enviado la documentación, está el acceso por la planta baja. Si os acordáis, con la inauguración de los ascensores y con el acceso que existe por la parte de abajo de la residencia, facilitábamos el tránsito. Sí, es verdad que luego en situación de pandemia no se ha podido utilizar tanto esa entrada, pero ahora ya sí es muy utilizable, y lo que hemos considerado necesario es mejorar el acceso y la entrada, y por lo tanto se van a poner unas puertas automáticas y pondremos a su vez un videoportero que permita el saber qué personas entran por la residencia para dar los cumplimientos de control de acceso a la residencia que marca el decreto del Gobierno vasco. Esas serían las obras. Lo de los 3 meses digo que entrarían para todas las obras, y ya hemos empezado por las obras del hall principal. No sé si hay alguna cuestión o alguna pregunta. Pues si no hay ninguna, pasaríamos a las preguntas que tenemos por escrito que ha realizado el Grupo Municipal del Elkarrekin Podemos. Si te parece, Carolina, pues las lees. Sí. Bueno, la primera ya la retiramos. Luego queríamos preguntar sobre la nueva figura del gestor de trato del proyecto Betisure Ondoan, puesto que en una junta rectora de junio se nos habló de esta figura y entonces se nos comentó que era un tema pendiente de profundizar. Nos gustaría saber si esa profundización ya se ha realizado y si se ha llegado al 100% del cumplimiento de los objetivos planteados por este proyecto. Bueno, pues como llevamos tiempo explicando este proyecto de la atención centrada en la persona, es un proyecto de implantación continua, es un proceso continuo. No vamos a decir ahora al 100%, nos vamos marcando etapas, por decirlo de alguna forma, y continuamos con el paso o con la etapa siguiente. Entonces es un proceso continuo, y sí, hemos continuado tal y como comentamos. A partir de este mismo mes, a finales de octubre y durante el mes de noviembre, ya está organizado un curso de formación destinado al personal, donde se van a tocar los temas de ética y buen trato, que es donde luego se encajaría esta figura que mencionáis del gestor de trato. Luego la respuesta es que sí, ya estamos con ello y seguimos avanzando en este proceso. Siguiente. También retiro las viviendas comunitarias, porque también nos han dado y hemos visto pues que el cambio pues más o menos que está igual. Pues entendemos que no obedece solamente a la normativa, sino que de momento pues es el uso que se está dando. Lo que pasa es que con respecto a la vivienda comunitaria, yo sí que quería comentar una cosa por si no ha quedado claro. Sabéis que antes teníamos algunas plazas reservadas por situación de COVID, por si tendríamos que sectorizar, porque no lo he comentado, pero también seguimos teniendo que sectorizar. En nuestro caso lo teníamos sectorizado con nuestras unidades convivenciales, pero lo que ya hemos hecho, esas plazas que las teníamos un poco reservadas en ver cómo evolucionaba la pandemia para poder hacer los grupos y las burbujas, pues ya quedan libres y están a disposición de servicios sociales y por ende de la ciudadanía, para que se vayan gestionando sin ningún tipo de reserva. Están ya al 100% a disposición. No están ocupadas, pero sí a disposición. Gracias. Y bueno, la última pregunta es que se hizo para la Junta de junio o julio, pues viene desde atrás, después la traemos ahora. Igual ya queda un poco fuera, pero la queremos hacer para conocer el tema. Tenía que ver con las multas por infracciones. El 8 de julio, El País publicó una relación de residencias para mayores que han sido sancionadas en los últimos años. Dentro de las residencias de Euskadi, sobre las situadas en Getxo, hemos visto que hay una infracción muy grave en la residencia municipal. Esta infracción data de 2016, siendo la única con dicha calificación entre las residencias de Getxo, y además señalan que el motivo de la misma era por maltrato. Las preguntas que queremos saber son: ¿a qué se ha debido esta infracción? ¿Quién la cometió? ¿Cómo y cuándo se tuvo conocimiento de esta infracción? ¿Se han tomado medidas una vez que se conoció dicha infracción por maltrato? ¿A cuántas personas residentes afectó? Y si se han tomado medidas de prevención o se van a tomar, en su caso, a raíz de esta infracción para evitar posibles casos similares a futuro. Bien. Bueno, antes de responder pregunta por pregunta, quiero decir que
la palabra maltrato como tal, lo que podemos entender por un maltrato, no es un supuesto de este caso. Sí que se incardina dentro de esa infracción, pero si estamos pensando que alguien recibió un maltrato porque hubo un abuso físico o psicológico sobre esa persona o un exceso, que quede bien claro desde el principio que no. Y ahora respondo pregunta por pregunta. Con respecto a la primera, decir que se tuvo conocimiento de la infracción el 6 de noviembre del 2015 y los responsables de la sección de inspección de servicios sociales de la Diputación Foral de Vizcaya realizan una visita de inspección anual, una visita normal, y constatan el uso de barreras en las camas de 3 usuarias sin la correspondiente prescripción facultativa. Los hechos son esos. Había 3 usuarias que tenían barreras en sus camas y no había una prescripción facultativa. Las barreras, las barandillas. Eso es la infracción, que quede claro. La utilización de estas barreras en aquel año, en el 2015, se aplicaban en todos los casos como una medida de seguridad para las usuarias y usuarios para evitar las caídas y para que facilitasen su movilización autónoma en la cama, nunca como elemento de contención, restricción o sujeción física. Es decir, era una medida que se venía utilizando como una medida de protección. Con respecto al marco normativo que existía en aquel momento, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología indicaba textualmente en su documento de consenso sobre sujeciones mecánicas y farmacológicas, y abro comillas, que el uso de las sujeciones constituye una de las prácticas para las que no existe un marco normativo legislativo específico y claro en esta materia que las regule, ni una doctrina o posicionamiento jurídico común encontrando resoluciones judiciales dispares ante hechos similares, puntualizando que existen posturas contrapuestas a la hora de considerar las barandillas o barras de cama como sujeciones mecánicas. Lo que he dicho de otra forma, había una controversia entre si una barrera en una cama era una medida de sujeción o era una medida de protección, y se venía entendiendo que era una medida de protección. En cualquier caso, y respondiendo a la segunda pregunta, si se tomaron medidas, sí, se tomaron medidas de forma inmediata. Con fecha 4 de diciembre del 2015, la Residencia Municipal de Guecho remitió al Servicio de Inspección de la Diputación las correspondientes prescripciones facultativas, quedando subsanado el hecho. Estamos hablando del 6 de noviembre al 4 de diciembre, ni siquiera pasó un mes. Tal y como recoge el informe que emite la propia Diputación, y que textualmente dice: a requerimiento de esta inspección, el centro ha remitido copia escrita de prescripciones médicas y consentimiento informado por el uso de las sujeciones físicas de las 3 usuarias, así como para el resto de usuarios, donde se recoge que todas las medidas de restricción / sujeción física aplicadas cuentan con prescripción facultativa, por lo que entiende subsanada la vulneración del decreto 4198 del 10 de marzo. Dado que la residencia no contaba con servicio médico, las prescripciones tuvieron que ser cursadas por el personal médico de atención primaria asignado por Osakidetza, el cual señaló, por su parte, que no consideraba que entre sus funciones deberían de tener que realizar dichas prescripciones. O sea, se detecta, se pone en conocimiento de Osakidetza, Osakidetza nos dice que eso no es competencia suya, pero que aún así todo lo van a hacer, y en cuanto se prescriben que es necesario, porque así lo analizan, que cuenten con esas barreras, se comunica a Diputación que ya cuentan con el preceptivo informe médico que lo que hace es determinar que es necesaria y que, por lo tanto, esa situación da cumplimiento a la legalidad que marcaba el decreto. En eso ha constituido la infracción, por eso se subsanó con esa rapidez, y además decir que con respecto al término de maltrato, pues lo he dicho un poco al principio, pero quiero reiterarlo, es urgente señalar que, como he dicho, la Sociedad de Gerontología en ningún caso aplica el concepto del maltrato al uso de barreras en cama. La infracción fue claramente un defecto de procedimiento y en ningún caso un supuesto de maltrato. Una vez presentadas las prescripciones facultativas solicitadas, se subsanó la infracción y las usuarias mantuvieron las barreras de cama con el conocimiento y beneplácito de la Diputación.
Si la utilización de estas hubiesen constituido un maltrato, es evidente que entonces no hubiera podido ser subsanado. ¿Y en cuántas personas afectó? Ya lo he comentado, eran 3 casos y no presentaban, 3 casos que no presentaban la correspondiente prescripción facultativa y que luego contaron con ella. Si se tomaron medidas, sí, y se han tomado 2 medidas. En primer lugar, fue la contratación de un servicio médico propio, porque este fue uno de los elementos más a valorar para ver si era necesario que tuviéramos un servicio médico propio, y desde el 2016 contamos con él. Por lo tanto, ese problema que se nos pudo plantear en su momento, pues quedó a su vez también subsanado de las prescripciones por parte de los médicos de atención primaria. Y en segundo lugar, se ha estado trabajando dentro de todo este modelo que estamos implementando hace años sobre la atención centrada en la persona, se han venido implementando y se han venido trabajando en retirar aquellas sujeciones que ya hemos hablado en más de un consejo rector, todas las sujeciones tanto mecánicas como farmacológicas, en ello seguimos trabajando y recordar que la Residencia Municipal de Guecho obtuvo el 14 de junio de este mismo año la certificación de la norma Liberacare y que es un centro ya libre de sujeciones físicas y químicas. Entonces, esas son las medidas que se han tomado. Y para terminar, quiero dar voz a quien tenía responsabilidad en su momento y ha redactado este informe, porque data del 2015, y lo que voy a hacer va a ser leer exactamente un párrafo, el párrafo final de su informe, que dice: termino mi escrito expresando la profunda indignación que tanto a mí como a muchos profesionales que, como yo, llevamos años dedicadas a la tercera edad, nos provocan artículos como el publicado en El País con fecha 8 de julio del 2021 bajo el título «Relación de residencias sancionadas durante los últimos años». Las residencias se han puesto en el punto de mira informativo a raíz de la pandemia y supongo que publicar noticias de este tipo vende. El diario publica una incidencia de hace 6 años. No se pone en contacto con nosotras para contrastarla, no se cita a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y en ningún momento se contextualizan los hechos. Noticias como esta, tratadas sin el debido rigor informativo, solo generan alarma a las profesionales, las familias, las usuarias y usuarios y la sociedad en general. Solo constituyen ruido tendencioso, ruido al que puede hacer un daño irreparable. Por lo tanto, creo que se da cumplida respuesta a lo que planteabais. No sé si ha quedado algo sin responder o queréis alguna aclaración. Lo primero que todo, agradecer la explicación. Creo que precisamente es bueno haber traído el tema a la Junta Rectora para que se escuche qué pasó, porque quienes vimos la noticia pues te quedas pensando, al ver catalogado como maltrato, que puedo entender que no se ha discriminado adecuadamente o que la ley es antigua o bueno, diversas situaciones. Entonces sí agradezco muchísimo la explicación y creo que aquí se ha abierto una ventana precisamente para que fuera de aquí se vea realmente qué es lo que sucedió. Así que muchas gracias. Por escrito no queda ninguna pregunta y no sé si alguien tiene ahora alguna cuestión o alguna pregunta en ruegos y preguntas. No, nadie. Pues es que ricasco guztioi.